Buenas noches a todas y a todos. Agradezco al ZLN la invitación para estar aquí. Me disculpo que en diciembre pasado me invitaron y no pude llegar. Estuve en Morelia en agosto y quiero decirles que en mi vida, y tengo bastantes años, nunca había visto algo tan imponente, tan impresionante. Una compartición de cientos de colectivos con cientos de personas, bases de apoyo, gentes que vinieron de otros lugares, durante 15 días. Fue una confraternización que yo nunca, en ningún movimiento, y conozco unos cuantos movimientos, había visto. O sea que felicidades por ese enorme trabajo que hicieron. Y quería dedicar unas palabras a la autocrítica y las obras de teatro. Tampoco había visto en mi vida militante nunca una autocrítica hecha a cielo abierto, a pecho abierto, desde abajo, por jóvenes y jóvenes, descarnada, directa, abierta. Normalmente las autocríticas, cuando se hacían, que ya es historia, la hacía la puntita de arriba de la pirámide, como en un espacio cerrado para ellos, nunca abiertamente, nunca entregada a las gentes. Y esto es un cambio y una, si quieren llamarlo, una revolución política dentro del proceso zapatista. Me pareció las obras de teatro que las disfrutamos y fueron realmente, sobre todo la de las agüitas, a mí me dejó alucinado. Bueno, felicidades también por ese enorme trabajo con las jóvenes y los jóvenes. Bueno, dicho esto, voy a pasar a mi tema, que son las pirámides abajo, y si quieren abajo y a la izquierda. Voy a hablar sobre las pirámides de abajo porque creo que son importantes para explicar algunas situaciones en la historia y en las luchas de hoy, pero también mirando hacia el futuro. Las revoluciones que han triunfado, o sea, que han derrotado a las clases dominantes y a sus fuerzas armadas y tomaron el poder estatal, fueron luego incapaces de transformar el mundo. Esa es una constante que involucra a todas las revoluciones, no es una casualidad de una. Creo que eso se debe a que asumieron la forma de pirámides, o sea, lo que ustedes plantean. Y estas pirámides se convirtieron en un obstáculo para hacer los cambios, para construir los mundos nuevos. Podemos decir que la forma pirámide resulta más o menos eficaz para derrotar al enemigo, pero una vez que se triunfa, o sea, se llega al poder, se convierte en un problema que arrastra todo el campo de la revolución. No es el único problema que impidió la construcción de lo nuevo, pero es lo suficientemente importante como para dedicar un tiempo. Me refiero a la distribución jerárquica de las fuerzas rebeldes, a esa división entre los que mandan y los que obedecen, pero en este caso los que mandan son mandones y nada más, no mandan obedeciendo. En la historia, las pirámides jugaron un papel importante en las victorias. Sean partidos revolucionarios, sean vanguardias, sería absurdo negarlo, y además contribuyeron en muchos casos a la organización popular. Pero con el tiempo y con todos los fracasos que llegaron, aprendimos que desde la punta de las pirámides nacen nuevas opresiones y nuevos opresores, mandones que se convierten nada más y nada menos que en nuevas clases dominantes. Y los ejemplos de Rusia y de China están ahí. Quienes están en la punta de la pirámide aprovechan su poder para restablecer el capitalismo, el mismo que había o similar al que había, o otro nuevo con otros apellidos, pero capitalismo al fin. Quiero agradecer a Diana de la Red del COR que, para jugar un poco y no aburrirnos, hizo estas pirámides de papel. Se ve que se le da muy bien hacerlo, así que capaz que le encargamos, la nombramos piramidóloga. Bueno, esto que estoy describiendo de la conversión de las direcciones revolucionarias en nuevas clases dominantes
no sucedió solo una vez, sucede siempre. Incluso las revoluciones que no se nombraron como socialistas, como la de Haití en 1804, la mexicana que ustedes conocen mucho mejor que yo, y la de Bolivia en 1952. Es la regla. La existencia de pirámides es lo que permite que se vuelva a construir o a reconstruir el capitalismo. En resumen, los pueblos luchan, entregan sus vidas para derrotar a los enemigos, y desde el corazón de esa lucha se vuelven a formar nuevas clases dominantes muy parecidas a las que aparentemente habían sido derrotadas. En esos mismos procesos aprendimos que el capitalismo necesita pirámides. No puede existir, ni crecer, ni sostenerse sin esas pirámides que estimulan su desarrollo y además lo protegen. Por eso combatir las pirámides es muy similar, si no igual, a combatir al capitalismo y al Estado. Debería decirse en algún momento que las fuerzas de la resistencia y la rebeldía necesitan algún tipo de pirámide. Para la defensa, por ejemplo, cuando hay grupos de autodefensa, y hay muchos en América Latina, y viene el enemigo, no se trata de hacer una asamblea a ver qué hacemos, hay que actuar. Pero de esto hablaré más adelante. Pero según entiendo, estas pirámides, en el caso de muchos pueblos y del zapatismo, están gobernadas por los pueblos, no gobiernan a los pueblos. Y quiero decir que me sorprendió la intervención del capitán Marcos del otro día, cuando dijo que el EZLN hoy es una pirámide, bueno, desde que su comandante Moisés está al frente, es una pirámide mochada, una pirámide que está en deconstrucción. Desde el punto de vista militar, esto es una anomalía completa, porque lo normal es que la punta de la pirámide en lo militar mande y mande, y hasta se autonomice de los sectores en los que se apoya. Ustedes están haciendo algo que desafía la historia de las revoluciones, y lo digo muy en serio. Él es inocente. No, lo digo muy en serio, porque si miramos todas las vanguardias políticos militares, han concentrado cada vez más el poder, no lo han abierto, no han tronchado la punta de la pirámide, porque los comandantes son sagrados, y cuanto menos comandantes, más eficaz es la fuerza revolucionaria. Bueno, ustedes están cambiando esto y me gustaría llegar a entenderlo mejor. Si miramos el campo de las fuerzas que luchan o que dicen luchar contra el capitalismo, vemos que la inmensa mayoría, si no todas o casi todas, han adoptado la forma de pirámide, sobre todo entre los partidos de izquierda y los sindicatos, y también muchos movimientos. Desde hace ya mucho tiempo vemos como esos grupos de personas, y a veces apenas individuos, situados en la punta de arriba de la pirámide, van creando intereses propios, diferentes y opuestos a quienes están en la base de la pirámide. Esos intereses los llevan a dejar de luchar, a acomodarse en el sistema capitalista, pero además los lleva a separarse, a abandonar a los pueblos a los que siempre dicen estar representando y defendiendo. En el caso de las revoluciones triunfantes, decir triunfantes es un desastre, ¿no? Lo decimos por hábito, porque se considera que una revolución triunfa cuando se accede al poder estatal. Un sociólogo estadounidense, que no puedo citar, decía que era lo contrario, que las revoluciones cuando fracasan es cuando cambian el mundo, pero no me voy a extender con eso. En el caso de las revoluciones triunfantes, luego de tremendas luchas en las que se derrotaron al enemigo, sucede algo que suena a broma, a chiste de mal gusto. Llegan al Estado, al poder estatal, que es una pirámide, y llegan encima de otra pirámide, que es la fuerza revolucionaria. Entonces, ¿qué figura tenemos cuando triunfa una revolución? ¿Una pirámide que ocupa el lugar de otra pirámide? ¿O un matrimonio entre pirámides? ¿Una fusión entre la pirámide Estado y la pirámide Fuerza Revolucionaria? ¿No ha sido algo así el partido de Estado PRI que ha gobernado este país tanto tiempo, o el partido de Estado de la Unión Soviética?
Lo cierto es que la pirámide que surge de las revoluciones es muy fuerte y a veces más potente y poderosa que la que había antes, quizá porque tiene una mayor legitimidad entre la población. Y esto es un resultado trágico. Se hace una revolución y la opresión, o sea, la pirámide, es más fuerte que la que había. Miremos Nicaragua. Hay algunos temitas de los cuales la izquierda no le gusta hablar. Voy a hablar de uno de ellos, Nicaragua. El sandinismo como fuerza política ya no existe. Existe un puñado de personas que se dicen sandinistas y que se apropiaron del Estado. Personas corruptas que están ahí porque solo les interesa defender sus intereses, que son, nunca lo olvidemos, intereses de clase. Daniel Ortega y Rosario Murillo son dos exponentes claros de esa obsesión por la pirámide, de ese amor al poder que es un amor a la pirámide, y esto es una realidad de mi generación, o si prefieren, de mi degeneración, la de los años 60 y 70, que hicimos del poder el centro de nuestros sueños, que soñamos con el poder. Como los niños sueñan con ser Messi o Maradona, nosotros soñábamos con entrar al Palacio de Invierno. Era nuestra obsesión. Y es difícil desprenderse de ese imaginario, porque nos ha atravesado. Ahora, si miramos detalladamente, vemos que tanto las revoluciones como la lucha legal o electoral buscan un resultado muy similar. Al buscar el poder a como dé lugar, como sea, las pirámides terminan robando la energía de abajo, suprimiendo a las personas y a los colectivos verdaderamente anticapitalistas. Por eso me parece importante lo que vimos en el semillero de Morelia en agosto. El deseo de destruir la pirámide aquí y ahora, porque si dejamos que la pirámide se crezca y se haga cada vez más grande, si permitimos que ella se apropie de nuestros sueños y deseos, entonces será cada vez más difícil derribarla. En los movimientos que luchan y resisten hoy en América Latina, entre pueblos originarios, negros, campesinos y en las periferias urbanas, existe ya un debate sobre las pirámides, que en algunos casos venía de antes y con el planteamiento del ZLN se ha acelerado y amplificado. Voy a entrar poco a poco en esas realidades, no puedo hacerlo en todas. Voy a dedicar unos minutos a las vanguardias, que es una forma de pirámide. La vanguardia es una pirámide. Personalmente he sido miembro militante de dos pirámides, una en Uruguay, la otra en el exilio en el Estado español. Una era una organización armada clandestina, la otra un partido legal de lo que se llama extrema izquierda o izquierda extraparlamentaria. Aunque en aquellos años me sentía orgulloso de esa pertenencia, diría que estaba enamorado, también sufría, y muchos de mis compañeros sufríamos los caprichos de los mandones de nuestras organizaciones. No voy a personalizar por ahora, pero debo decir que la pirámide era una maquinaria de control interno, y si se dejaban, de control de los sectores populares que se sumaban a la lucha. Controlarlos era el objetivo de los militantes. Quien dice pirámides debe decir vanguardia. Y aquí debo aclarar que la vanguardia puede ser armada o no armada, legal o clandestina, pero finalmente es pirámide y en ambos casos funciona de forma casi idéntica. Una de las actividades que hacíamos como jóvenes estudiantes, además de la propaganda armada, era llegar a la puerta de las fábricas a la hora del cambio de turno de los trabajadores, a repartir periódicos y volantes, explicándole a los obreros cuál era la verdadera conciencia proletaria, en qué consistía la misión histórica que debían cumplir para ser obreros revolucionarios. Algunos de estos trabajadores aceptaban la propaganda quizá para no desmoralizarnos. Otros sonreían como diciendo: mirá a estos nenes de papá que nos quieren convencer o explicar quiénes somos.
Y seguramente entre ellos decían cosas que no me atrevo siquiera a imaginar sobre nuestras actitudes de ir paternalmente a explicarles la revolución. Siempre imaginé el uso que le podían dar a esos papeles que les entregábamos. Y en alguna ocasión desperté sobresaltado en medio de una pesadilla en la cual la cara de Marx aparecía casi tapada de excrementos. Eso sí, excrementos proletarios. La vanguardia éramos la luz que alumbraba a la clase y al pueblo, la que le indicaba el camino de la redención, la que era capaz de llevarla de la mano hacia el paraíso. No dirán que no éramos humildes, ¿no? Humildad revolucionaria, por supuesto. ¿Qué es una vanguardia? La vanguardia va adelante, es obvio, indica el camino, ilumina a los que no tienen luz, a los pueblos. En segundo lugar, y esto es tremendo, la contraparte, la otra parte de lo que es la vanguardia, se la denomina masas. Ya el nombre dice todo, masas. Pero las masas no tienen forma propia. Su forma se la da la vanguardia, del mismo modo que un panadero le da forma a la masa para hacer panes, orejas o lo que quiera hacer. Es una nueva muestra de soberbia revolucionaria. Y eso lo digo con dolor porque yo fui parte de eso. Entre ustedes pasó al revés. Ha sido el pueblo el que le dio forma al SPLN, si entendí bien lo que leí, lo que escuché. O sea, ustedes no le dieron forma al pueblo. El pueblo, los pueblos de raíz maya, tomaron al SPLN y le dieron la forma que necesitaban dar. Y eso me parece que también, porque ustedes hacen todo al revés de como vienen los normales. Ya lo juzgaremos. En tercer lugar, la idea de vanguardia proviene de la modernidad, seguramente de las artes, de la pintura. Hasta ahí no tengo ningún problema, pero además es una creación del norte, de los blancos y mestizos urbanos con formación académica que se disponen a dirigir a pueblos negros, pueblos originarios, campesinos, en una simetría de poder tremenda. Por último, la vanguardia, se podría hablar horas de esto, ¿no? Tiene objetivos propios, siendo el principal de ellos reproducirse como vanguardia con el mayor poder posible. Si yo soy la vanguardia y soy el sujeto, los pueblos son el objeto. Y eso dice todo de una relación colonial vertical. Quiero abordar brevemente dos situaciones que sucedieron muy cerca en la geografía y muy cerca en el tiempo para explicar muy brevemente cómo se comportaron las vanguardias. Una es El Salvador, la otra es Guatemala. Y esto es enormemente doloroso. En El Salvador, en la década de 1970, había un amplísimo y diverso movimiento popular. Obreros, campesinos, estudiantes, pobladores, creyentes, maestros, maestras, un movimiento diverso, amplio, grande. Existía un régimen, varios gobiernos militares sucesivos, cada vez más brutal, criminal, que asesinaba sistemáticamente militantes sociales y políticos. Y también estaban las vanguardias. Primero 4, después una quinta vanguardia. No sé si llamarle vanguardia a la quinta, pero bueno. Las vanguardias comenzaron su lucha armada hasta que comenzó y se agudizó la situación y comenzó una guerra tremenda, cuestión que ustedes deben conocer. Pero quiero centrarme en dos cuestiones que no son tan discutidas abiertamente. Una es la violencia dentro del campo revolucionario. Primero el asesinato de Roque Dalton, el poeta, y varios de sus compañeros, por diferencias de ideas. ¿No me gusta tu idea? Perdón. Sus cuerpos, y esto es muy simbólico, fueron tirados en el Planchón, que era un lugar donde los paramilitares también arrojaban a los militantes asesinados.
¿Esto no nos dice nada? Luego la violencia dentro del campo revolucionario entre dirigentes de la pirámide se incrementó. Fue asesinada la comandante Ana María, también por diferencias de ideas, y luego sobrevino el suicidio nunca aclarado de Marcial, Salvador Cayetano Carpio, en Nicaragua, algo que aún no sabemos exactamente qué sucedió. Crímenes en la cúspide de la pirámide, crímenes por poder. La segunda cuestión, no tan brutal pero igualmente delicada, es que las vanguardias, si uno mira el panorama del movimiento popular con todas sus siglas en el 70, 75 y luego cuando comienza la guerra, las vanguardias fueron unificando y homogeneizando el campo popular, transformando esa diversidad en unidad, lo que, unido a la guerra, llevó al debilitamiento del campo popular y prácticamente a su desaparición. La vanguardia devoró, se comió al movimiento popular, al cual se supone que debía servir. En determinado momento la vanguardia dijo, bueno, ya estamos cansados de guerra y no vamos a ganar. Entonces, del mismo modo que inició la guerra sin consultar a los pueblos, decidió que ya no tenía sentido continuar, decidió negociar, inició conversaciones de paz y dio a sus bases la orden de parar la guerra sin consultar ni a sus bases, donde había habido 60.000 muertos, en su inmensa mayoría campesinos. Estuve un tiempo, semanas, en una zona repoblada, San Francisco Echeverría, en Cabañas. Ahí la población, cuando llegaba el ejército genocida, se iba al monte y el pueblo quedaba vacío. Y cuando hubo condiciones, la población, años después, empezó a retornar. En San Francisco Echeverría pude comprobar lo que sentían los campesinos que habían sido bases de las FPL, el Farabundo Martín, y que estaban con las armas en la mano cuando les ordenaron parar la guerra, y decían frases como esta, disculpen, los dirigentes nos cagaron, nos dieron la orden de parar la lucha cuando podíamos seguirla sin problemas. Nunca volvieron a este pueblo, ni siquiera a pedir el voto. Una parte de esas bases dejaron la organización. Otros están naufragando en el alcohol, lamentablemente. Apenas un puñado muy pequeño de los 1.000 pobladores de San Francisco Echeverría siguen organizados. Y quiero terminar con El Salvador diciendo una frase que leí en uno de los trabajos que consulté para hacer un estudio. La vanguardia dijo esta frase: llevamos a las masitas a un lugar seguro. Las masitas, como si fueran niños, ¿no? Esa era la concepción que tenía la vanguardia de los pueblos, de los campesinos. Las masitas. Bueno, el caso de Guatemala ustedes lo conocen mucho mejor que yo, porque además creo que lo han sufrido. Fueron peores las cosas en Guatemala. Bueno, peores no se puede decir. Fueron tremendas. Ante una oleada de movilización maya y campesina, la vanguardia se monta encima de esa ola para intentar conducirla hacia sus objetivos revolucionarios, sin consultarlos siquiera. El costo de la guerra fue tremendo, 200.000 muertos, casi todos miembros de pueblos originarios mayas, más de 500 aldeas arrasadas, un desastre demográfico, existencial y cultural para los pueblos. Las vanguardias se retiraron con algunas pérdidas, ciertamente, pero los pueblos quedaron a la intemperie. En El Salvador conozco a algunos dirigentes del Farabundo Martín que hoy son empresarios. Algunos volvieron al mismo partido del que salieron para la guerrilla, la Democracia Cristiana. Otros, bueno, hay uno que es un caso patológico,
que es colaborador de los servicios de inteligencia, de la CIA, de los servicios colombianos, que estuvo aquí también asesorando al poder, ¿verdad? Y no me gusta decir su nombre, aunque es un canalla, pero eso dio la guerra en Centroamérica. Voy a leer una frase del ejército guerrillero de los pobres para que vean la brutal violencia de ideas con que se manejaron. Dice así un texto del EGP del año 83. El mismo año que ustedes surgen. Y vean qué diferencia. El EGP dice: los indígenas, en tanto que indígenas, no son parte de las fuerzas motrices de la revolución, pero en tanto que campesinos pobres, en tanto que semiproletarios, en tanto que proletarios agrícolas o industriales, aportan el contingente mayoritario de clase a obreros y campesinos, que son las fuerzas motrices de la revolución. O sea, tú sirves como revolucionario si te despojas de tu identidad indígena, tu forma de vestir, tu historia, tu lengua. Si dejas de ser indígena, entonces te aceptamos. No encuentro mayor violencia conceptual que la negación de su condición a esas personas. Para terminar con las vanguardias, no hay que terminar con las vanguardias, ¿no? Diré que muchos de los que estuvieron en la lucha armada se pasaron luego a la política electoral sin abandonar la pirámide, llevándola como trofeo incluso. Ahí está el caso en Colombia de Petro, el actual presidente, que fue del M-19. Unos cuantos de los que rodean a Lula, Dilma Rousseff, Dirceu, Genuino, participaron en la lucha armada y ahora sin problemas están también arriba de la pirámide en la lucha legal. Pero no quiero terminar con las pirámides sin mencionar a mi piramidista favorito, ¿verdad? San Mujica o San Pepe, no sé, lo adoran en el mundo, ¿verdad? Un tránsfuga, un mentiroso. Bueno, no voy a hablar más de Pepe. Todos estos transitaron de forma casi natural de la pirámide armada a la pirámide político-electoral. Observen algo. La gobernabilidad progresista es inexplicable sin las pirámides grandes y sin las pirámides chicas. A tal punto que, por ejemplo, en Brasil, el secretario general de la central sindical es nombrado, pasa en muchos lugares, ministro de Trabajo. Los asesores económicos de un sindicato pasan al Ministerio de Economía. El progresismo se apoya en las pirámides de abajo para gobernar. En Brasil sucedió algo muy duro. Los indígenas amazónicos resistieron al gobierno de Bolsonaro. Es un sector que es cuantitativamente poco numeroso, pero fue el sector más férreo en la lucha contra Bolsonaro, en la resistencia a Bolsonaro, y el nuevo presidente Lula nombra a una mujer indígena en un nuevo ministerio de los pueblos indígenas. Entonces está siempre ese coqueteo con el poder y el poder con las pirámides de abajo. Nadie habla de Bolivia hoy. ¿Qué pasará en Bolivia que nadie habla de Bolivia? Bueno, en Bolivia se dice que gobierna la derecha, es cierto. Pero ¿de dónde salió esa derecha? Salió del progresismo. Salió de la ambición de poder, del enamoramiento de poder de personas como Evo Morales, pederasta, que destruyó el movimiento popular. Evo Morales mandó a la policía, por lo menos a la sede, al local, de dos importantes movimientos sociales, la CONAMAC, Coordinadora Nacional de Ayllus y Marcas, un movimiento histórico. La policía saca a los dirigentes legítimos y pone a los dirigentes nombrados por el Evo.
y el otro es la Sidó, de pueblos de tierras bajas. Entonces, si gobierna la derecha, es porque el progresismo le abrió las puertas. Y de esto no se habla. Parecería que no pasó nada de esto en Bolivia. Y las pirámides jugaron un papel fundamental en abrirle las puertas a la derecha. Bueno, ahora vamos a abrir una sección que se llama Cosechando Amigos. Y son las pirámides en los movimientos políticos. Esto que voy a decir es muy duro y lo digo con mucho dolor también, porque voy a hablar de dos movimientos, podría hablar de más, que conozco, cuyas bases en muchos casos son buenas gentes, pero hay pirámides. La forma pirámide es algo así como el sentido común de la organización de los sectores populares, de los trabajadores, campesinos y pueblos en general. Para la mayoría, organizarse es elegir una dirección, presidente, secretario general y toda la lista de cargos que se puedan imaginar. Claro que el Estado empuja, hace presión para que esto sea así. Si quieres recibir alguna subvención del Estado, algún beneficio, hay que tener una directiva, un presidente, tesorero, secretarios y hacer los trámites en la ventanilla del Estado para ser aceptado como tal. El Estado fomenta que se forme una burocracia pirámide. Y esto no es nada inocente, es el modo de agarrar a los movimientos, de tenerte controlado y de reproducir el capitalismo en todos los rincones del mundo. Como consecuencia del papel del Estado y del capital, también de la Iglesia, de muchas ONGs, etc., la preferencia por las pirámides y los movimientos se debe también a que en la imaginación popular se las siente como más eficientes, más eficaces, como el buen camino para mejorar las cosas. Esto es un triunfo cultural del capitalismo. Y no podemos olvidar que durante mucho, pero mucho tiempo, nosotros estuvimos enamorados de las pirámides. Me incluyo en primer lugar, claro. Incluso después de los desastres y crímenes de Stalin, por ejemplo. Buscamos otros pirámides buenas, y seguimos buscando jefes para poner ahí arriba mejores. Solo una pequeña parte de los movimientos están tomando otro camino, que suelen ser los mismos movimientos que buscan la autonomía. Voy a poner dos ejemplos. El primero es la CONAIE del Ecuador, la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Es un gran movimiento de América Latina, tal vez el movimiento indígena más numeroso, tiene miles de comunidades asociadas, son 18 pueblos y 15 nacionalidades, tienen 3 sectores claramente, la sierra, la selva y la costa, se organizan a la manera sindical. La pirámide es la forma de organización de la CONAIE, formada por pirámides locales, por pirámides provinciales, por pirámides en cada uno de los pueblos. La CONAIE creó además un brazo electoral que se llama Pachacuti, que también funciona de forma vertical. Aunque en las bases hay excelentes colectivos y excelentes personas, el momento más importante de la CONAIE, que ha realizado una decena de levantamientos y ha derribado por lo menos 3 gobiernos desde el año 80 hasta hoy, o sea, en 45 años, el momento más importante en la vida interna es la elección de la dirección. Y en ese proceso electoral interno se vuelcan las mayores energías, pero también aparecen fisuras y divisiones, como está sucediendo en este momento. O sea, la energía principal no es para cambiar el mundo, para construir lo nuevo, sino para ver quién va a subir al tope de la pirámide. La CONAIE decidió hace ya muchos años que su objetivo principal es la creación de un Estado plurinacional, que es otra pirámide, aunque tiene colores como la Bupala, está engalanada con las lenguas originarias, etc. O sea, el objetivo ya no es cambiar el mundo, acabar con el capitalismo, sino crear una nueva pirámide con el nombre plurinacional, que es lo mismo que el Estado que conocemos, con algunos adornos y algunos arreglos, como un arbolito de Navidad.
Considero que esto es una derrota estratégica del movimiento indígena ecuatoriano. Lo discutí con algunos dirigentes, no hablaron muy bien de mí, pero se agarraron a esa idea del Estado plurinacional como si fuera la gran maravilla. El otro movimiento del que quiero hablar es el movimiento Sin Tierra de Brasil, que es probablemente una de las organizaciones, y sin probablemente, campesinas más importantes de América Latina, nacida hace 40 años, que lucha por la reforma agraria, pero también por el socialismo y por la revolución socialista. Ha recuperado millones de hectáreas, en su base hay 2 millones de campesinos asentados, y todo un sistema educativo propio con 1.500 escuelas, cultivos propios, mercados campesinos, cientos de cooperativas de producción y de distribución, o sea, es una fuerza muy importante. Sin embargo, aunque en la base hay muy buena sintonía y muy buena gente y se han hecho cosas y se siguen haciendo bien importantes, la dirección de la NST, la puntita de la pirámide, juega un papel muy importante en la orientación política e ideológica del movimiento. La pirámide toma decisiones. Considera que China es un país socialista y que en Venezuela hay una revolución. No sabemos quién ha hecho la revolución, pero se supone que ahora son los militares los que hacen revoluciones. Esto es sin menoscabo del rechazo a la agresión que está sufriendo Venezuela, por supuesto. La pirámide del MST apoya a los gobiernos progresistas de Lula y como apoya a Irán, rechaza al pueblo cubano. Apoya a Nicaragua. Estuvo Mónica Baltodano ahí armando un poco de lío, pero no fue más allá. Esto que voy a decir es muy importante. Se creó una cooperativa de finanzas para recabar fondos para los asentamientos, que cotiza que participa en la Bolsa de Valores de San Pablo y obtiene fondos para financiar emprendimientos en los asentamientos. Yo pregunto, ¿eso no es una forma de apoyar el capitalismo en los asentamientos y en la reforma agraria? Entonces me parece que estos ejemplos que pongo, podría poner muchos más, deberían ser reflexionados por nosotros para también aprender por la negativa. Bueno, ahora voy a moverme hacia allá porque voy a mostrar unos mapas y unas situaciones que quiero mostrar para que la vean, sobre todo allá atrás, para explicar, para mostrar algunos pueblos, no muchos por cierto, son 5 casos, va rápido, no se van a aburrir. 5 ejemplos de pueblos que de algún modo luchan contra la pirámide. Y allá voy. Hola, ¿se escucha? Bien. Bueno, como dije, voy a poner algunos ejemplos con mapas y eso. Acá Lelí, los compas de la infraestructura me van a ayudar. Bueno, voy a hablar de algunos pueblos. Vale. El primer caso es de Perú y este es el mapa del Perú, que tiene 3 sectores: la costa, donde vive la mayoría de la población; la zona de la sierra, que es esta intermedia; estos son pueblos quechuas; y esto aquí en la frontera con Bolivia es el pueblo aymaras. Y esto que ven aquí es la selva. Como ven, en la selva hay muchos colores diferentes, ¿verdad? Y esto es en lo que quiero centrarme, lo que sucede en la selva amazónica peruana, que es la mayor parte de la parte mayoritaria de la superficie, minoritaria en la población, y está formada por 51 pueblos diferentes. ¿Entienden? Esos 51 pueblos
empezaron en los últimos 10 años a organizarse como gobiernos autónomos. Quiero explicar brevemente lo siguiente. En el año 2009, el 5 de junio de 2009, Día Internacional del Medio Ambiente, en esta región que está en rojo, dos pueblos históricos, los Huampis y los Aguajún, llevaban 3 meses cortando una carretera para evitar el flujo de hidrocarburos de la Amazonía a la costa que contamina fuertemente. Entonces hubo una batalla por la cual el ejército con helicópteros artillados atacó a los Aguajún y a los Huampis. 2009. Los Aguajún y los Huampis respondieron y cayeron muchos policías. Decenas de policías fueron muertos y por supuesto, y decenas de Huampis y Aguajún. Y a partir de ahí, estos dos pueblitos que están en esta región empezaron a discutir. ¿Vamos a seguir pidiéndole al gobierno de Lima, que está acá y que es una oligarquía feroz, el último país de Sudamérica que se independizó, ¿vamos a seguir yendo a reclamarle nuestros derechos? ¿O hacemos otra cosa? 6 años después nace aquí el primer gobierno territorial autónomo que está aquí en marrón, en esa región. Este es el pueblo Huampis y este es el pueblo Aguajún. Y estos son 9 pueblos de esta región de la Amazonía. Hoy ya son 15 gobiernos territoriales autónomos de 51. Y los 51 pueblos que están en una asociación que se llama AIDESEP, que tiene un nombre medio feo, que es Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, que es el nombre que le pusieron, decidieron ir avanzando los 51 pueblos hacia la autonomía. Entonces, aparte de estos 9 pueblos del norte, tenemos, este es el mapa del Perú, este es el mapa de pueblos que ya tienen autodefensas. Esta es la región que recién marcaba, y esta es la selva central, donde ahí hay algunos pueblos bien importantes, los Jaracut, que es un pequeño pueblo que no construyó pirámide, y el pueblo Shipibo-Conigo, que tampoco está construyendo pirámide. Los nombres de los pueblos, si quieren se los digo: Achuar, Cucama, Chapra, Huampis, Aguajún, Chihuilo, Inca del Pastaza, Yahui, Eja, Gine, Matzajenca. Tenemos 15 gobiernos territoriales autónomos. Ahora bien, no hay que idealizar tampoco. Una parte del Perú está siendo, la gran pirámide que es el Estado-Nación peruana, está siendo desmontada por estos gobiernos autónomos. Pero algunos de estos gobiernos, yo diría que hoy la mayoría, también construye pirámides. El otro día el Submoy planteaba, cuando hicimos Junta de Buen Gobierno, copiamos. Y es natural que los pueblos copien. En la Amazonía, el Estado está muy lejos, ¿verdad? Entonces, el peligro principal no es el Estado, sino las ONGs, que sí llegan. Entonces, copian por ahora. Quizá mañana dejen de copiar, como ustedes. Y cuando le pregunto a los compas, amigos, porque yo no he estado en esa región, he estado solo en la del medio, Madre de Dios, les pregunto, ¿cómo fue posible que la Amazonía llegara a ese nivel de autonomía? ¿Sabes qué me dicen? Porque allá lejos no llegan las telarañas de la izquierda eurocéntrica. Claro que los gobiernos autónomos forman pirámides más chatas. Por ejemplo, los Huampis, que son los más avanzados, tienen presidente que se llama Pamuk en lengua, vicepresidente, vicepamuk. Es una pirámide más chatita, pero es pirámide al fin. Ahora, yo no soy quien para ir y regañarles y decirles, miren, no deben hacer pirámide, o están haciendo mal en hacer pirámide.
Entonces, me parece que ahí hay muchas cosas para aprender. Los pueblos amazónicos están cambiando, no solo en Perú, también en Brasil. Y paso a otro pueblo, el pueblo garífuna. El pueblo garífuna de Honduras, 200.000 personas. El pueblo garífuna es uno de los pueblos originarios. En este mapa tienen los diversos pueblos originarios, son 9 de Honduras. Este es el pueblo Lenca, al cual pertenecía Berta Cáceres. Y aquí en la costa están los garífunas. Los garífunas son un pueblo muy especial. Es un pueblo de piel negra, pero se definen indígenas, porque hubo naufragios de naves esclavistas cerca de la costa que llegaron a islas habitadas por araucanos y se mezclaron con el tiempo, como dicen ustedes, hicieron sus cositas. Entonces hoy tienen una cultura propia, una lengua propia, una identidad propia. La inmensa mayoría de estos 200.000 son costeños y están en un proceso de crecimiento. Aquí están las 48 comunidades garífunas. Sigamos. Ellos recuperan tierras. Hay un lugar muy bonito que se llama Vallecito o Falla de lengua indígena, donde tomaron la tierra del narco que tenía monocultivos y están sembrando coco y diversificando la producción con trabajo comunitario. Tienen gallineros, tienen cerdos, tienen productos diversos y la mujer es el centro. Yo pregunté, ¿y aquí hay pirámides? Y me dicen, no, si la cultura garífuna es una cultura matrilineal, o sea que la línea de herencia no es masculina sino mujer, y somos negros, indígenas, ¿cómo va a haber pirámides? ¿Perdón, compa? Bueno, ahí discutimos un rato. Están construyendo un centro de saberes del pueblo garífuna con recursos propios, con trabajo propio en la zona de este lugar que se llama Vallecito, y es una universidad, yo le llamo universidad y me regañan, redonda, y en el centro no está la dirección ni el rector ni nada, sino un árbol, ¿verdad? Y lo están terminando. Yo espero que este año próximo vayan a inaugurar. Pero quiero decir algo, formalmente no hay pirámide. Cuando tú vas a una comunidad garífuna, quienes te reciben y te enseñan la comunidad y eso, son mujeres. Es cierto que es una cultura matrilineal. Y vas a la cocina y hay varones y otroas. Sin embargo, hay pirámide. Yo la vi funcionando. Es un pequeño grupo de compañeras que toman las principales decisiones. Entonces aquí yo hago ya una segunda pregunta después de la anterior de los amazónicos peruanos. ¿La pirámide tiene color de piel? ¿Tiene género? ¿O puede tener cualquier color de piel y cualquier género? Incluso puede ser, como en este caso, una pirámide informal. ¿Verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque la organización que se han dotado ellos, que se llama OFRANE, Organización Fraterna Negra de Honduras, OFRANE, no tiene una estructura piramidal como tiene la CONAIE o el MST, pero no hace falta tener una estructura pirámide. Puede haber un modo de funcionar pirámide sin que haya estructura pirámide, y eso es lo que yo vi aquí. No los estoy defenestrando ni criticando, estoy diciendo que la pirámide puede asumir muchas formas o incluso no tener una forma definida. Bueno, ahora voy a pasar a un caso que muy conoce, porque estuvo el compañero Lucas en la compartición de Morelia. Este es el pueblo guaraní Mbiá. En Brasil hay varios grupos guaraníes atrás. Esta parte que ven es Tenundeporá, que es el territorio indígena, y ese territorio indígena se está expandiendo. Antes había solo 2 aldeas y desde hace unos cuantos años se han multiplicado y expandido en este territorio, que son 16.000 hectáreas,
y ya son 16 aldeas, ¿verdad? Y existe una coordinación de aldeas. De las 16 aldeas, la mayoría ya no están organizadas en torno al cacique. ¿Qué es el cacique? Es un sello, es una decisión del Estado colonial de llegar a una comunidad y decirle, usted es el jefe. En algunas les ponían cacique, en otra coronel. La función es la misma. Y lo que hicieron los compas es sustituir a los caciques por un consejo de lideranzas. De los que hoy hacen parte de este consejo territorial, que son cerca de 40, la mayoría son mujeres. No hay pirámide. Bueno, con Lucas lo hablamos mucho. Hay lo que podríamos decir una pirámide latente. Porque uno tiene que ver cuando comparte con los compas y decir, bueno, en las asambleas, ¿quién habla? ¿Hablan siempre los mismos, las mismas? ¿Hay rotación de delegados o son siempre iguales? O sea, estoy queriendo hablar de la pirámide informal, donde presuntamente no hay pirámide, pero se funciona de una manera piramidal. Quisiera decir que la pirámide es también una cultura, una forma de ser, una forma de trabajar con las otras y los otros. Bueno, ahora voy a pasar bueno, esto es como han ido transformando el monocultivo, que lo han erradicado. Sigamos. El monocultivo, que lo han ido trabajando. Sigamos, Ademí, que han ido enriqueciendo la tierra. Y de aquel monocultivo, vean lo que hicieron, tipo milpa, donde hay diversidad de cultivos, digamos, y cultivos complementarios, ¿verdad? No hay un monocultivo, sigamos, ¿ven? Se sustituye el monocultivo por una milpa, por una diversidad de cultivos. Y la pregunta que también me hago es si suprimir el monocultivo no tiene alguna relación con suprimir a los caciques y a la pirámide. No lo sé, pero me parece que es un diálogo necesario. Bueno, ahora voy a hablar de un caso que yo le tengo mucho cariño, pero por esos enamoramientos que tiene uno, no personales sino políticos, y es un caso de una red de cooperativas en Venezuela, en una ciudad del sur que se llama Barquisimeto, y el colectivo se llama Seco Cesola. El colectivo ha hecho, porque es totalmente autónomo, no recibe un peso del gobierno venezolano, nunca recibió, y ha construido este centro de salud que si le llamas hospital se ofenden. 3 años discutiendo con los arquitectos, la comunidad, son 1.300 trabajadores, 25.000 asociados, 53 cooperativas, haciendo rifas, almuerzos, empanadas, para recaudar fondos para construir este edificio de 3 plantas donde se atienden 700 personas por día. Este es el edificio. Sigamos. ¿Cómo se gestiona este centro de salud? Por una asamblea que se reúne todos los viernes, empieza al mediodía y puede terminar tarde a la noche. En esa asamblea participan enfermeras, participan cocineras, limpiadoras, administrativos, personal de mantenimiento y, sorpresa, algunos médicos, porque ustedes saben que los médicos pertenecen a una galaxia superior que es muy difícil de... Entonces no hay gestión, no hay directiva para gestionar un centro de salud de ese tipo. Ahora, ¿no hay pirámide? Esto es una discusión que con mi compa Pola hemos tenido bastante. En 2016, cuando Venezuela se venía abajo, cuando había que hacer 8 horas de cola para comprar 1 kilo de harina, y entonces la familia se distribuía, tú por leche, tú por harina, tú por papel higiénico, por lo que sea, y estaban todo el día haciendo fila. En esos momentos las asambleas ya no eran tan participativas, y se notaba claramente quiénes eran los dirigentes fundadores. O sea, no hay pirámide, pero hay chance de que la pirámide se vuelva a reconstruir. Y esto es tremendo. Esto quiere
decir que si no hay una vigilancia permanente, la pirámide que quemaron en Morelia, puede reconstruirse de otras maneras o con otros nombres y con otros colores, incluso poner los colores del arcoíris y la diversidad, pero es pirámide. Y voy al último caso. Esto es la Amazonía de Brasil, y esto es un trabajo de un gran amigo y compañero que hacemos cosas juntos, que se llama Fabio Altmin, que estuvo aquí, que hizo un maravilloso libro en portugués sobre la autonomía zapatista, un gran trabajo de investigación. Bueno, esto, en esta parte roja, esto es la Amazonía legal brasileña. Es el doble de México, son 5 millones de hectáreas. A ver, 5 millones de kilómetros cuadrados. México tiene 2,5. Esto es el doble de México. Y toda esta parte que ven ustedes en roja es la zona que ya está destruida, deforestada. Entonces, lo que han hecho los pueblos ya desde hace décadas es incendiar, por ejemplo, estos camiones y tractores de los talamontes, o de los narcos, o de los ilegales que van a desmontar la madera. Ya en los años 80, los pueblos originarios de la Amazonía ocuparon el Parlamento para hacer valer sus derechos o para hacer valer. Y han creado esto, área indígena Q1, que es una de las etnias, entrada prohibida. Este es otro caso de indígenas en Acre, que es uno de los estados de Brasil, machete en alto, año 84, expulsando talamontes. Esto es un caso muy tremendo. Después voy a volver a esto. Vamos a avanzar. Bueno, este es el mapa desde otro lugar de la Amazonía legal brasileña. Las partes que ustedes ven en negro, que yo tomé el mapa de Fabio Altmin y lo modifiqué un poco, son aquellos espacios donde los pueblos han hecho un marcado autónomo, o sea, por su propia decisión, guardias de autodefensa, asambleas de sus territorios, o han hecho una decisión comunitaria para expulsar a los talamontes o la minería, o están haciendo, porque son tres casos distintos, un proceso del artículo 169 de la OIT para obligar al Estado brasileño a cumplir con sus derechos. Como ven, son manchas negras o rojas, como les guste, suficientemente grandes como para decir, en un territorio el doble de México, esto no es algo marginal. Atrás. Pero hay un problemita, y es una ironía tremenda. Fíjense, estas personas son guardias de autodefensa, ¿verdad?, en una comunidad, en una región, un territorio indígena, Porto Praia do Baixo, en el Amazonas. Y ven que se parecen mucho, se llaman policía comunitaria y usan bastones y uniforme. ¿Por qué planteo esto? Porque la autonomía y la autodefensa pueden ser una vía de entrada de lo estatal en ese lugar. Porque la forma como asume la autodefensa, quizá mañana la cambien, ojalá, pero no todo es blanco o negro. Cuando un pueblo se organiza para autodefenderse, también puede estar copiando. Y acá claramente están copiando a la policía. Nada más estoy grabando. Y para terminar, el árbol de la autonomía, gracias, que lo hizo el amigo Fabio, esto se los dejo porque es una joya. El árbol de la autonomía tiene tres partes. La parte de arriba es la educación propia, la justicia, todas las características, la autodefensa, la autodeterminación, es la copa del árbol y es las características que tiene la autonomía. En la base están las semillas, el territorio colectivo, la lengua, ¿verdad?, la historia, la identidad, ¿verdad?, lo que nutre al árbol de la autonomía. Y en el tronco, en el medio, lo que obstaculiza la autonomía: el consumo de alcohol, la cooptación,
los mismos problemas que tienen todos los pueblos. Y este árbol de la autonomía fue creado por este amigo Fabio y discutido con algunos pueblos originarios de la Amazonía, en concreto los Ka'apo. Bueno, fin de la proyección, vuelvo a la mesa, si muy me deja. Ten cuidado. Sí. Bueno, finalmente el final. Algunos problemas más generales de la pirámide de abajo. Yo me hago esta pregunta: desde una pirámide, ¿qué se ve y qué no se ve? Desde una pirámide hay cosas que se ven y otras que no se ven. Desde la punta de una pirámide no se ven otros pueblos, se ven otras pirámides. Y esto es muy grave para quienes estamos en esta cosa de la lucha. La pirámide abajo reproduce quienes mandan y quienes obedecen. Genera una camada arriba que inevitablemente va a ser una nueva clase explotadora. Acelera la pirámide el ingreso del capitalismo en los territorios que resisten. Y aquí me hago una pregunta y las hago. ¿Hay pirámides que son necesarias para la lucha? Aunque sea temporalmente, como lo fue el EZECA durante tanto tiempo. O sea, no hay que descartar. Acá no puede haber un fundamentalismo antipirámides. Y después de que destruimos las pirámides, ¿qué viene? ¿Qué hacemos una vez que tratamos o destruimos las pirámides? ¿Con qué las sustituimos? Bueno, ustedes tienen una respuesta, ¿verdad? Que son todas estas asambleas, colectivos que están creando. Quiero terminar diciendo lo siguiente. La avenida de las autonomías, la carretera de las autonomías es cada vez más ancha y está cada vez más poblada. Hay nuevos pueblos y colectivos que se suman y se van sumando poco a poco. 15 en Perú, 15 pueblos en 10 años. No tengan dudas de que a pesar de la tormenta, los pueblos están creciendo para adentro y a veces para afuera. Están discutiendo las autonomías y las pirámides. No lo hacen porque hayan leído un manual o un libro maravilloso o un comunicado. El EZECA es referencia en muchos de estos pueblos. Referencia, no vanguardia, no es que lo lean y digan ahora hacemos como ellos. Pero eso es ser referencia, inspiración. Hacen estas cosas para sobrevivir, las autonomías, porque si no son autónomos no van a sobrevivir. Los Wampis y los Aguajuna en la selva peruana han unido sus guardias de autodefensa la última semana para combatir a los mineros ilegales que van armados, que son narcomineros. Están luchando a brazo partido para seguir siendo pueblos. Los pueblos son una luz, hay muchas luces. Laten en los corazones colectivos de los pueblos esas luces. Esas luces nos iluminan. Confíen en esas luces. Nos marcan el camino. Confíen en el camino que nos marcan. No nos queda sino otra que confiar en la sabiduría, en la determinación y en la creación que están haciendo los pueblos. Muchas gracias.